Vamos a hablar de economía ahora, vamos a hablar de las perspectivas para este 2015 y además cómo toma el tema el nuevo gobierno, ¿no? El nuevo equipo económico. Estamos con el economista Ignacio Munyo, que es el director del Centro de Economía, Sociedad y Empresas del IEM. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí como siempre. Hiciste una presentación la semana pasada sobre tus perspectivas para este 2015. ¿Qué destacarías así como título? Como título de que lo que nosotros marcamos como una prioridad absoluta, apuntalamos lo que planteó el propio Tabaré Vázquez el mismo domingo de la Asunción. En el discurso que de Encadena. Tratar de converger con la inflación al 5%. ¿Ese es un objetivo muy ambicioso? ¿Cómo lo catalogás vos? Es un excelente objetivo. Sí. Y que viene en un momento que es un año bisagra para el Uruguay. Y es de las pocas cosas que podemos tener resultados este año. O sea, eso fue un poco el marco con el cual llegamos a concluir que Uruguay tiene que concentrar las pilas, todas las baterías, a lograr un objetivo intermedio, tal vez, al que propuso el presidente Vázquez, esta vez antes de fin de año, lograr que la inflación entre dentro del techo objetivo del Banco Central. Ahora te voy a preguntar sobre eso porque es interesante lo que tú planteas respecto a un objetivo menos ambicioso a un corto Bueno, plazo. Es el mismo objetivo por darle un paso intermedio, para poder llegar en 18 meses a entrar al 5. ¿no? Pero antes de entrar en el detalle ese, para vos ese es el tema central, la inflación, para este año. Es el objetivo con el cual el gobierno se puede comprometer y se puede marcar y cumplir. Porque el tema central, eso está marcado en el tema central, que es cómo hacemos para sostener el crecimiento económico este año cuando tenemos vecinos de la región que están en recesión. Sí. La situación en Brasil es muy grave, realmente muy grave, incluso peor que la de Argentina, porque en Argentina ya tocó el piso. Argentina ya se respira recuperación en Buenos Aires. Todo lo que va a venir va a ser para mejor, gane quien gane en las próximas elecciones. En Brasil la situación es bastante más compleja, porque acaba de asumir un nuevo gobierno, acaba de asumir un ministro de Economía, acaba de anunciar un ajuste fiscal. Y está muy cuestionado. Muy cuestionado el Parlamento, no aprobado por el Parlamento. Una depreciación mucho mayor a la esperada del tipo de cambio. Sí. Y perspectivas de mucha incertidumbre. O sea, no se sabe cómo Brasil va a poder tomar el crecimiento cuando el ajuste fiscal, si algo va a presionar a la baja el crecimiento este año, se espera que la credibilidad que da la recomposición de las cuentas fiscales den un aire para el mediano plazo, pero en el corto plazo la situación es muy negativa, incluso pensando en el largo plazo. Brasil tiene tremendos problemas de barreras al crecimiento que le implican un sector público muy pesado que genera costos gigantescos a las empresas, tremenda burocracia, corrupción. Ya estamos viendo todos los días lo que está pasando con Petrobras. Y tremendos problemas, incluso peor que nosotros, de infraestructura física. Entonces Brasil tiene un paquete muy complejo, muy complejo. Por eso digo que es más seria la situación hoy en Brasil que en Argentina. Y esos son dos socios muy importantes para Uruguay. ¿Sí? Entonces la pregunta era, ¿cómo hacemos nosotros en este contexto para crecer? O sea, y de hecho las perspectivas hablan de un crecimiento de en torno al 2,5-3% para este año en Uruguay. Y si uno mira un poco cuál ha sido el motor del crecimiento, y esto es clave entenderlo, Uruguay, la inversión privada en los últimos años ha crecido muchísimo en Uruguay. En el año 2004 era el entorno... ¿Sobre todo extranjera o no necesariamente? El principal motor ha sido la inversión extranjera. Hoy tenemos una inversión extranjera que es 10 veces superior a la que era en el 2004. 10 veces más. Tenemos 3.000 millones de dólares por año que entran de inversión extranjera a financiar la transformación de la energía eólica, la transformación del agro, la transformación de la producción de pasta de celulosa. Toda la gran transformación productiva que ha existido en el Uruguay en los últimos años ha sido financiada en gran parte por la inversión extranjera. Entonces la pregunta, el gran desafío y la preocupación que hoy tiene el gobierno es cómo hacemos para seguir siendo atractivos para que ingresen capitales del exterior cuando el retorno, y esto es clave, el retorno que hay y va a empezar a ver a lo largo de los próximos años en los países avanzados va a ser cada vez mayor. Hay otras oportunidades, van a aparecer otras oportunidades. Hay que ser conscientes de que si bien es muy importante las políticas domésticas que para servir la mesa, para que vengan los capitales, si la tasa de retorno a la inversión en los países avanzados hubiera sido superior a la que fue en los últimos 10 años, no hubiéramos observado lo que pasó. Si vale lo mismo el almacén de acá que el de allá, nadie camina 3 cuadras para ir al de allá, ¿no? Exacto. Entonces, como que la inversión, el retorno era prácticamente cero o negativo, entonces fluyeron capitales como nunca a todas las economías emergentes, más en proporción a las que tenían la casa ordenada y le daban ciertas certezas a los inversores de que iban a poder invertir. Uruguay recibe en promedio el doble de inversión extranjera directa en porcentaje del nivel de la economía, en porcentaje del PBI que el resto de los países de América Latina. Todavía estamos lejos de Chile, que tiene un 8% del PBI en inversión extranjera directa, Uruguay 5%. Estamos todavía en camino. Pero
Acá la clave es cómo sostenemos eso, en este contexto en que la tasa de Estados Unidos de corto plazo va a subir a mitad de año, es lo más probable, van a empezar a subir los retornos en los países avanzados, pero no ya, porque por más que crezca la tasa a mitad de año, la tasa de retorno de la inversión, que es la tasa más de largo plazo, va a darnos una ventana todavía. Pero hay que hacer los deberes ahora. Ya. Y entonces, ¿cuál es el punto acá? Que hay muchos deberes que hay que hacer ya y el retorno de esos deberes se va a ver en el largo plazo. Por ejemplo, la reforma educativa. Sí, claro. O sea, estamos todos de acuerdo que hay que hacer una reforma educativa. No todo, pero por lo menos hay una gran mayoría de la gente que hoy es consciente de la crisis y que hay que hacer algo. ¿Cuánto tiempo va a llevar para que nosotros veamos un salto de calidad en la inversión promedio, en la calidad promedio de la educación del Uruguay? Años. O sea, no es algo que este año vamos a tener algún resultado. Lo mismo en la infraestructura, aunque los plazos se acortan, pero para que la red vial vuelva a estar en condiciones, hoy tenemos el 50% deteriorado, va a llevar unos años, por más que ya empiecen a arreglarse los contratos de participación público-privada y que empiecen a venir los capitales, ¿cuándo va a estar el pavimento pronto? Por lo menos algunos años. O sea, entonces, nosotros íbamos descartando en el análisis cuáles son las cosas que tenemos que hacer y que podemos ver resultados ahora. Otro aspecto que clave para diferenciarnos de la región. ¿Cómo hacemos para diferenciarnos de la región? Es la pregunta clave. Entonces, por ejemplo, apertura comercial. Uruguay es un país tremendamente cerrado todavía para el tamaño que tiene. Claro. O sea, Uruguay tiene niveles de tarifas similares a los que se paga en Brasil. Todavía más bajo, Argentina todavía es mucho más alto, pero prácticamente el doble de lo que paga en Perú, la tarifa promedio para exportar y por importar. Entonces, nosotros tenemos que mirar, tenemos que parecernos cada vez más a los países que están creciendo y van a seguir creciendo, que son Perú, Chile y Colombia, por poner un trío de países que hoy tienen muy buenas perspectivas. Para este año promedio 4% de crecimiento entre los tres, el promedio. Abajo, estamos con, digo que es un año bisagra porque Uruguay es una bisagra, hoy está entre medio de los que van a seguir creciendo. Lo que tienen que son Perú, Chile y Colombia, que están con muy buenas perspectivas. Y Brasil, que está... Brasil y Argentina están abajo y Uruguay está en el medio. Claro. Entonces, tenemos que dar el salto y empezar a mirar para arriba, más que nada mirar, trabajarlo geográficamente, mirar más al Pacífico y mirar menos al Atlántico, nuestros vecinos del Atlántico grandes que están en problemas. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos con cosas que puedan tener resultados en el corto plazo? Vuelta, el canciller habló de un regionalismo abierto, de empezar a mirar el Mercosur con un poco más de distancia y no atarnos tanto al Mercosur para poder hacer acuerdos comerciales, que lo saludamos con muchísimo entusiasmo y lo aplaudimos. Pero de vuelta, el resultado no va a estar este año. Claro, entonces, ¿qué nos queda? Uno de los objetivos que ¿Qué nos queda para mostrar que podemos sentir rápidamente es, por ejemplo, la inflación? No, sí, dar una señal clara y concreta de que la disciplina macroeconómica del Uruguay, después de 5 años de estar afuera de la banda del Banco Central, vamos a meter de vuelta la inflación en el primer año del nuevo gobierno dentro del objetivo del Banco Central. Porque el objetivo del gobierno es, que lo anunció Tabaré Vázquez y también lo dijo Astori, es en un plazo de 18 meses, que es un año y medio, que llega al medio de la banda, que es un 5% de inflación. Exacto. Vos planteás un objetivo a diciembre, a corto plazo, a diciembre que esté de este año, por lo menos adentro del 7, menos del 7, 6,5. Ahora, no es tan fácil eso, porque si bien estamos hoy en 7,4 en la última revisión, si uno analiza un poco por qué ha bajado tanto la inflación, ¿se acuerdan? A mediados del año pasado estaba de cerca del 10, arañó el 10%, generó esta preocupación de cortar el 10%. A partir de ahí empezó a caer. Pero hay dos grandes componentes de la inflación que importa separar mucho. Lo que se llama la inflación subyacente, que son aquellos precios de la inflación que evolucionan con fuerzas de mercado, que no las puede fijar directamente el gobierno. Sí puede influirlas indirectamente a través de la política monetaria, la política fiscal, la política salarial, pero no afecta directamente el precio. Que esto es el 70% de la canasta de bienes y servicios que el INE mira el precio todos los meses para calcular el valor del IPC. El otro 30, 25, y 5 son frutas y verduras, pero el otro 25 son precios administrados por el Estado. ¿Qué quiere decir? El Estado puede afectar las tarifas públicas, el 5 de oro, ¿se acuerdan de la discusión del año pasado? Sí. Bueno, esos precios son lo que impulsaron la caída de la inflación. Si uno mira la inflación 12 meses de los precios administrados es 2%. Si uno mira la inflación de la subyacente es cercano al 10 todavía, 9,5 a nosotros. Es decir, el gobierno donde pudo actuar, actuó. Actuó directamente, el otro hay que actuar más indirectamente y está tratando de actuar a través de una política monetaria contractiva que está llevando a través de una emisión monetaria cada vez menor a lo largo del tiempo. Esto viene así desde mediados del año pasado. Ahora, vos lo que señalás es que si el gobierno logra ese objetivo a diciembre,
moderar la inflación a un 6,9, 7%, eso desata políticamente una señal importante a la hora de ajustar salarios para el año que viene. Exacto, pues para llegar al 5, o sea, ya es necesario tener una sincronización completa entre la política fiscal, monetaria y salarial. Y además generas credibilidad, me imagino. Exacto, y para poder lograr, la más difícil de estas sincronizaciones en el contexto actual del Uruguay va a ser la salarial, aunque la fiscal también, porque tenemos discusión presupuestal este año. Entonces la monetaria ya está encaminada. La fiscal, la política fiscal, ¿qué quiere decir? Que el gasto público empieza a crecer a tasas menores. No quiere decir que haya un ajuste de gasto público a la baja, sino que la tasa de crecimiento del gasto sea consistente o esté por debajo de lo que crece la actividad económica. Eso es una decisión política. Es una decisión política que ya, para este año, ya está establecido, porque tenemos el presupuesto del gobierno anterior vigente, la rendición de cuentas, incluso la que se envió al Parlamento a mediados del año pasado, ya establecía que este año el gasto iba a crecer menos. Una vez que pasara el año electoral, el gasto público iba a crecer menos que el PBI, por lo cual iba a contribuir a alinear la política fiscal a la monetaria. Eso está establecido ya. El tema que viene es la discusión presupuestal. Entonces ya para el año que viene, cuando se apruebe el nuevo presupuesto, nadie hoy en día puede asegurarnos que no va a haber aumento de gastos. Al día que esté cerrado el presupuesto, ahí sí vamos a saber, pero todavía falta mucha agua que habrá que correr. Mucha negociación y muchos intereses. Y peor todavía, más difícil todavía, es coordinar con el sector privado y los sindicatos de los ajustes salariales. Claro. Que si no se ajustan de acuerdo, si se siguen ajustando de acuerdo a la inflación pasada como es ahora, vas a estar arrastrando inflaciones altas, entonces te va a costar muchísimo más llegar a que se alineen hacia una inflación del 5%. Entonces, la única forma que vos te puedes parar enfrente a los sindicatos es decirle, vamos a cambiar la indexación y vamos a empezar a mirar la inflación futura, la que el Banco Central y el gobierno se compromete, es por lo menos estar adentro de la banda, porque si no, nadie en su sano juicio va a aceptar un cambio de negociación, porque está bien que no lo acepten, porque yo no lo aceptaría, nadie lo aceptaría, porque vas a perder valor real. Que no se cumple con esa meta, ¿no? Hace más de 5 años que está arriba de la meta. Claro. Entonces, Vergara habló el año pasado de desindexar. Es el mismo equipo económico que va a seguir, o sea, la intención está, el tema es hacerla digerible y repito, con la buena razón, si está cumpliendo su trabajo, no tiene por qué querer aceptar un nuevo régimen si no están dadas las condiciones de compromiso del gobierno. Por eso es tan importante estas señales, por eso para mí el anuncio más importante del domingo fue ese, porque habló de un compromiso concreto, con plazo, y algo que es el termómetro de la economía, para que la gente entienda. O sea, la inflación es uno de los indicadores más importantes que hay en una economía, porque en la inflación confluyen todas las políticas económicas. Entonces, si hay un desequilibrio en una política, se puede aguantar un tiempo, pero termina saltando por los precios. Claro. Si uno mira los países serios del mundo y los países no serios, y solo mira la inflación, ya uno se los puede ordenar. De hecho, hay un estudio de la Reserva Federal de Nueva York que agarró las calificaciones de deuda de los países, algo que Uruguay hoy tiene una muy buena nota, tiene investment grade. Y dijo, bueno, ¿cuáles son las variables macro más importantes para afectar la nota? ¿Qué es lo que miran las calificadoras para mejorar la nota o empeorar la nota de los países? Y una de las más importantes, con mayor significancia, es la inflación. Porque, repito, es una variable resumen que tiene muchísima información contenida. Claro. Incluso, y esto a mí me llamó la atención, y es importante decirlo, el déficit fiscal no es una variable significativa de acuerdo a los datos de más de 50 países a lo largo de 10 años, que se miró la nota que tenía y los indicadores macroeconómicos. El déficit fiscal no daba como una variable estadísticamente significativa para predecir la nota de la deuda. Sí, la inflación. La inflación sí, y muy fuerte. Entonces, por eso decimos también que para lograr este objetivo estamos dispuestos a sacrificar en algo el ajuste fiscal ya implícito en las tarifas públicas. Claro. Porque, seamos claros, hoy el precio que estamos pagando por la nafta estamos ajustando todos los meses. Estamos dándole 58 millones de dólares a ANCAP, un 0,1 del PBI mensual de ajuste fiscal. Sí, sí. A lo largo de un año es el 1 y algo del PBI que ajustaríamos por las tarifas públicas. Nosotros decimos que parte de eso lo deberíamos destinar, porque hay que ver qué es más eficiente. Básicamente tenemos restricciones, tenemos que elegir. No podemos las dos cosas, no podemos hacer el ajuste y también bajar los precios y bajar el combustible. Entonces decimos, está bien, hagamos un poco de ajuste, ya hicimos tiempo, ahora además demos un alivio con baja significativa de los combustibles. Eso va a contribuir a que a los precios administrados, que es una parte importante de la inflación, baje y poder lograr este objetivo de meter la inflación dentro del 7%, porque no va a ser tan fácil. Porque repito, nuestras proyecciones de inflación subyacente para fin de año hablan del entorno del 8 y algo por ciento, más con el dólar, con esta nueva empinada que está teniendo el dólar, impulsada en gran parte por Brasil. Ahora,
Si el gobierno no cumple a fin de año con ese... En realidad no es un objetivo del gobierno, ¿no? El objetivo del gobierno es a 18 meses. Pero vos creés que si no se llega a esa inflación dentro de la banda, un 7%, a fin de año, ¿es difícil cumplir con el objetivo final? No te lo podría decir, porque capaz que se puede cumplir dependiendo cómo se alineen los astros, porque esto básicamente las políticas macroeconómicas se tienen que alinear como se alinean los astros para poder cumplir con la inflación. Puede pasar. Lo que digo es que por dos razones tenemos que lograrlo. Primero, para dar una señal, por más que no lo haya dicho. Esto yo lo voy trabajando mucho antes que el anuncio del domingo de Tabaré Vázquez. ¿Por qué? Porque miraba Chile, Colombia, Perú, veía que tiene inflación de 3,5% en promedio, miraba el déficit fiscal de estos países en 1,5% del PBI, 2%, y miraba los nuestros, y decimos, no, estamos mucho más parecidos a Argentina y a Brasil en materia de déficit fiscal y inflación que lo que estamos con los países con los cuales vamos a competir para traer el financiamiento externo que necesitamos para seguir creciendo. Ese es un poco el razonamiento. ¿Cómo haces para ser atractivo? Este año, está bien dar señales de que hace una reforma educativa, mejorar la calidad de la mano de obra y del empleo en Uruguay. ¿Cuántos años va a llevar? Está decidiendo una inversión hoy. Dame una señal fuerte de compromiso y te la podemos dar con lo único que hoy está a mano para darlo, es con controlar las cuentas fiscales, que eso sí, también aparte, que no sigan empeorando. Una leve reducción sería muy importante, pero el señal fuerte es sacarte, porque tenemos un objetivo que hace 5 años que no cumplimos, que es la inflación adentro de la banda. Y políticamente es una señal el hecho de no cumplir con ese objetivo durante tanto tiempo, ¿no? Y políticamente, y repito, para los consejos, para las discusiones salariales es clave. Ignacio, ¿cuánto vida le queda al Uruguay en términos de tiempo en ese sentido? Si no hace esos deberes, ¿cuánto tiempo más van a seguir llegando los capitales? Porque ya el mundo está cambiando, las tasas de interés están variando. Es muy difícil plantear, porque esto se viene corriendo. O sea, cada año como que nos da un respiro. De hecho, hay un análisis muy bueno que vi recientemente, si uno mira las proyecciones de la tasa de interés en Estados Unidos, que se presentaban cada año, uno hace 5 años para atrás, y mira lo que realmente se observó, todas quedaban por arriba, todos decían que la tasa iba a subir mucho antes que lo que realmente terminó pasando, que sigue estando baja. ¿Por qué pasa esto? Porque más allá de lo que haga la Reserva Federal, que también a veces cuesta entender, de subir la tasa ahora, de corto plazo, la tasa de la Reserva Federal. Las tasas que determinan la inversión dependen de los flujos disponibles de ahorro y de inversión a nivel mundial. Claro. Porque si hay mucho flujo, mucho ahorro disponible, la tasa es como el precio de la cantidad de recursos líquidos. Es oferta y demanda. Exacto, disponible para invertir. Claro. Y hemos tenido una situación en los últimos años que los países avanzados no se quieren invertir. En Europa todavía la inversión no se ha recuperado. En Estados Unidos sí, pero en Europa y Japón sigue con muy floja inversión. Entonces tenés una parte todavía del mundo desarrollado que está un poco rezagada con respecto a lo que está Estados Unidos. Está por lo menos 3 años rezagado. Va a llegar, porque está en el proceso. Lo mismo eso da un poco de oxígeno. Da un poco de oxígeno porque todavía hay... las oportunidades de inversión sí están en Estados Unidos, pero no en Europa todavía. Claro. Entonces, hay todavía fondos disponibles que vienen en gran parte por el ahorro asiático, que esa es otra de las fuerzas, que cada vez se está reduciendo, porque lo que dice el patrón de crecimiento de China es que cada vez se consume más y cada vez se ahorra menos. Entonces hay menos recursos disponibles para invertir. Claro. Ahora, esto es muy lento porque, por ejemplo, un dato importante, en China el último año la contribución del consumo al PBI aumentó 3 puntos porcentuales, de 48 a 51. Es marginal todavía, pero el proceso que ya establece el Partido Comunista Chino y el gobierno, el compromiso es que el consumo año tras año vaya ganando participación para darle un crecimiento más autosostenido y no depender tanto de una inversión que muchas veces en China se hacía para infraestructura que nadie terminaba usando. Claro. Entonces ahora el crecimiento del consumo es fuerte en China, el ingreso en China es fuerte. Y esto, como paréntesis, que preocupa mucho a veces el lentecimiento chino. A mí cuando me dicen eso yo digo, mira, hay un dato que para mí es crítico. En el año 2007, China crecía al 14%. En el año 2014, China creció al 7,4%, la mitad. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo se generaron el último año en China? 13.200.000 urbanos. En el 2007 se crearon 12 millones. O sea, creciendo la mitad, generaste más puestos de trabajo porque el monto... Que es más consumidores, además, ¿no? Porque y esto genera más ingresos, más consumidores y genera, a lo que a nosotros nos importa, más demanda de alimentos
Claro. del tipo que Uruguay vende. Claro, aparte China tiene un fenómeno muy particular que no tienen otros países y es que va sacando gente y la va incorporando al mundo económico de alguna manera. Exacto. ¿no? Gente que vive esto, hoy de una economía marginal en el interior profundo. Exacto. Y esto todavía queda un tiempo. Lo cierto es que el lentecimiento, también es cierto, este año se espera una caída de vuelta, de crecimiento se espera 6,8, ¿no? Pero sobre bases más sólidas. Esto es lo que argumenta el gobierno y en parte compartimos, porque se ve una mayor solidez de crecimiento si uno mira que incluso la brecha de ingreso entre campo y ciudad, que era muy grande en China, se viene reduciendo también. O sea, está siendo más equitativo también en el país. Mencionaba recién el dólar. Va a subir de acá a fin de año. Vos decías en tu proyección entre 25,50 y 26,50. Esto cambia en tiempo real, porque si uno mira... Eso fue la semana pasada. Exacto, eso era previo a la escalada que tuvo el real en Brasil, porque nuestro modelo de proyección del tipo de cambio en Uruguay solo considera factores externos. Y de hecho, agarrando solo factores externos, uno puede reproducir la dinámica del dólar en Uruguay desde el 2004 hasta hoy. 10 años, casi que exacto. O sea, la gráfica tiene algunos saltitos en algún momento, como por ejemplo cuando el ministro Rural el año pasado dijo que el dólar iba a subir. Ahí saltó, pero después volvió y a fin de año el modelo de factores externos termina convergiendo. O sea, claro, obviamente no capta anuncios idiosincráticos, anuncios que hace el ministro, algo interno, pero las fuerzas externas afectan. Y una de las variables que tenemos en eso es el real brasilero. Entonces ahora revisando con las nuevas proyecciones, ya nos da que si el real se mantuviera en los niveles actuales, 3,12 estuvo hoy, hasta fin de año, que es probable, porque no quiere decir que esto va a seguir subiendo. Incluso es probable que puede bajar en Brasil, en real. Pero si se mantuvieran los niveles actuales, a nosotros nos está dando que el dólar estaría en el entorno de 27,3 en Uruguay. Así que borro acá. 25, y ponemos 27,3 por 27,3. Exacto, porque esto es más alto todavía, un peso más alto. Esto es muy dinámico, pues. Cuando hicimos esa proyección la semana pasada, las proyecciones de mercado en Brasil daban que el real a fin de año iba a estar a 2,9. Claro. A fin de año 2,9. Hoy ya estamos en 3,12. Si vuelve a Brasil a 2,9, como no lo descarto, acá también volvemos a lo de 26,5 que hablábamos la semana pasada. Pero con el real, el peso se termina ajustando y ya lo estamos viendo. Ayer saltó y está acomodándose a una nueva realidad regional que impacta. Y esa cotización, pongamos 27,3 a fin de año, ¿a quién beneficia? Y según aquí lo que tenemos que mirar es que hay ganadores y perdedores. Siempre, en todo, ¿no? O sea, no hay almuerzo gratis para nadie. Aquí, obviamente, los exportadores van a estar en una situación más cómoda, pero tampoco tanto, porque buscar ganancia de competitividad a través del tipo de cambio lo veo difícil este año, porque estamos corriendo de atrás a Brasil, entonces vamos a seguir en una situación de paridad cambiaria con Brasil similar a la que estamos hoy, que es una situación de un 25% aproximadamente de Uruguay más caro que Brasil, en términos históricos, 25% más caro. Y eso, de acuerdo a nuestra perspectiva, se va a mantener, porque este ajuste que te acabo de decir no mejora en nada nuestra paridad con Brasil, porque vino de la mano de un aumento del real en Brasil, del dólar en Brasil. Entonces, por el sector, si queremos buscar este año ganancia de competitividad por el tipo de cambio, va a ser complicado, veo muy difícil. Entonces, por eso, atando con lo anterior, más importante es todavía dar un alivio de competitividad al sector productivo, cuya principal preocupación es la pérdida de competitividad, de acuerdo a todas las encuestas que se le hacen últimamente a los empresarios, a través de una baja de insumos productivos como puede ser el combustible. Si hay una ganancia que no solo nos ayuda a bajar la inflación, sino a darle un aliento al sector productivo con una reducción de un costo importante, podríamos darle algo de ganancia de competitividad cuando por el lado cambiario va a estar difícil que se pueda concretar a lo largo de este año. Ahora, también tenemos la restricción de la inflación, porque este objetivo de llegar adentro de la meta choca con un tipo de cambio más alto, porque un dólar sube y presiona los precios importados, presiona muchos precios internos que se fijan de acuerdo al dólar y hace que la inflación salte. Entonces, nuestras proyecciones son consistentes con un dólar en torno al 26,5 a fin de año. Ahora, si tuviéramos que decir qué ajuste necesitamos de los precios administrados, que son los que el gobierno puede afectar, con un dólar en 27,5 a fin de año, ya el esfuerzo es mayor. Es otra cuenta. Por eso digo que la inflación es tan fuerte ese indicador, porque tiene metido tanta información de todas las variables macroeconómicas que afectan desde el dólar hasta la demanda, que es imposible escaparse de eso. Por eso es que los miran tanto, por eso es tan importante por las calificadoras de riesgos, que son finalmente los que califican
ponen a los países, le ponen nota a los países, porque saben que este indicador resumen muy potente y que es casi que imposible escaparse, por más que toquetees las cifras oficiales como hacía Argentina. Claro. Ahí genera una inflación que calcula el sector privado y te termina mostrando que la inflación no te perdona. Ignacio, muchas gracias por haber venido y gracias por este análisis. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya seguimos. Entonces la pregunta era, ¿cómo hacemos nosotros en este contexto para crecer? Y de hecho las perspectivas hablan de un crecimiento de en torno al 2,5-3% para este año en Uruguay. Y si uno mira un poco cuál ha sido el motor del crecimiento, y esto es clave entenderlo, Uruguay, la inversión privada en los últimos años ha crecido muchísimo en Uruguay. En el año 2004 era el entorno... ¿Sobre todo extranjera o no necesariamente? El principal motor ha sido la inversión extranjera. Hoy tenemos una inversión extranjera que es 10 veces superior a la que era en el 2004. 10 veces más. Tenemos 3.000 millones de dólares por año que entran de inversión extranjera a financiar la transformación de la energía eólica, la transformación del agro, la transformación de la producción de pasta de celulosa. Toda la gran transformación productiva que ha existido en el Uruguay en los últimos años ha sido financiada en gran parte por la inversión extranjera. Entonces la pregunta, el gran desafío y la preocupación que hoy tiene el gobierno es cómo hacemos para seguir siendo atractivos para que ingresen capitales del exterior cuando el retorno, y esto es clave, el retorno con el cual llegamos a concluir que Uruguay tiene que concentrar las pilas, todas las baterías, a lograr un objetivo intermedio tal vez al que propuso el presidente Vázquez, esta vez a fin de año, antes de fin de año, lograr que la inflación entre dentro del techo objetivo del Banco Central. Ahora te voy a preguntar sobre eso porque es interesante lo que tú planteas respecto a un objetivo menos ambicioso, a un corto plazo. Es el mismo objetivo por darle un paso intermedio, para poder llegar en 18 meses a entrar al 5. ¿no? Pero antes de entrar en el detalle ese, para vos ese es el tema central, la inflación, para este año. Es el objetivo con el cual el gobierno se puede comprometer y se puede marcar y cumplir. Porque el tema central, eso está marcado en el tema central, que es cómo hacemos para sostener el crecimiento económico este año cuando tenemos vecinos de la región que están en recesión. Sí. La situación en Brasil es muy grave, realmente muy grave, incluso peor que la de Argentina, porque en Argentina ya tocó el piso, Argentina ya se respira recuperación en Buenos Aires, todo lo que va a venir va a ser para mejor, gane quien gane las próximas elecciones. En Brasil la situación es bastante más compleja, porque hay, y va a empezar a ver a lo largo de los próximos años en los países avanzados, va a ser cada vez mayor. Hay otras oportunidades, van a aparecer otras oportunidades. Hay que ser conscientes de que si bien es muy importante las políticas domésticas que para servir la mesa, para que vengan los capitales, si la tasa de retorno a la inversión en los países avanzados hubiera sido superior a la que fue en los últimos 10 años, no hubiéramos observado lo que pasó. Si vale lo mismo el almacén de acá que el de allá, nadie camina 3 cuadras para ir al de allá, ¿no? Exacto, entonces como que la inversión, el retorno era prácticamente cero o negativo, entonces fluyeron capitales como nunca a todas las economías emergentes, más en proporción a las que tenían la casa ordenada y le daban ciertas certezas a los inversores de que iban a poder invertir. Uruguay recibe en promedio el doble de inversión extranjera directa en porcentaje del nivel de la economía, en porcentaje del PBI que el resto de los países de América Latina. Todavía estamos lejos de Chile, que tiene un 8% del PBI en inversión extranjera directa, Uruguay 5%. Estamos todavía en camino. Pero acá la clave es cómo sostenemos, porque acaba de asumir un nuevo gobierno, acaba de asumir un ministro de Economía, acaba de anunciar un ajuste fiscal. Y está muy cuestionado. Muy cuestionado en el Parlamento, no aprobado por el Parlamento. Una depreciación mucho mayor a la esperada del tipo de cambio. Y perspectivas de mucha incertidumbre. O sea, no se sabe cómo Brasil va a poder tomar el crecimiento cuando el ajuste fiscal, si algo va a presionar a la baja el crecimiento este año, se espera que la credibilidad que da la recomposición de las cuentas fiscales den un aire para el mediano plazo, pero en el corto plazo la situación es muy negativa, incluso pensando en el largo plazo. Brasil tiene tremendos problemas de barreras al crecimiento que le implican un sector público muy pesado que genera costos gigantescos a las empresas, tremenda burocracia, corrupción. Ya estamos viendo todos los días lo que está pasando con Petrobras. Y tremendos problemas, incluso peor que nosotros, de infraestructura física. Entonces Brasil tiene un paquete muy complejo, muy complejo. Por eso digo que es más seria la situación hoy en Brasil que en Argentina. Y esos son dos socios muy importantes para Uruguay. Vamos a hablar de economía ahora, vamos a hablar de las perspectivas para este 2015 y además cómo toma el tema el nuevo gobierno, ¿no? El nuevo equipo económico. Estamos con el economista Ignacio Muncho, que es el director del Centro de Economía, Sociedad y Empresas del IEM. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí como siempre. Hiciste una presentación la semana pasada sobre tus perspectivas para este 2015. ¿Qué destacarías así como título?
Como título de que lo que nosotros marcamos como una prioridad absoluta, apuntalamos lo que planteó el propio Tabaré Vázquez el mismo domingo de la Asunción. En el discurso que de Encadena. Tratar de converger con la inflación al 5%. ¿Ese es un objetivo muy ambicioso? ¿Cómo lo catalogás vos? Es un excelente objetivo. Sí. Y que viene en un momento que es un año bisagra para el Uruguay, y es de las pocas cosas que podemos tener resultados este año. O sea, eso fue un poco el marco